Se está transmitiendo, ¿verdad, hermana Male? Sí, sí. Listo, pastor, ya se ve muy bien. Muy bien, he corregido mi hermana Male. Hoy tenemos el tema 129. Yo lo tenía registrado 128, pero es el tema 129. 129 temas muy importantes que tienen que ver con el peregrinaje del pueblo de Israel, desde su salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Vamos a ver más adelante si seguimos organizando y estudiar esta historia muy linda sobre la historia denominacional del pueblo de Dios a través de la historia. Hoy nos toca detenernos en el peregrinaje, todavía estamos en el desierto. Hoy vamos a ver la victoria sobre los cananeos en Orma. Han pasado 38 años. Recordemos que los temas anteriores fue sobre la serpiente de bronce y esa incredulidad y esa murmuración que viene sobre la segunda generación. Cuando hablo de la segunda generación, estoy refiriéndome a todos aquellos menores de 20 años que cuando salieron de Egipto, pues eran algunos niños, adolescentes y jóvenes que no habían alcanzado los 20 años de edad. Y lamentablemente allá en Orma el pueblo de Israel falló, ahí fueron vencidos por los cananeos y lamentablemente ellos no pudieron asimilar la derrota, no pudieron asimilar que por causa de su incredulidad, que por causa de su pesimismo Dios los condena a errar por el desierto 40 años. Y luego, después de que toda esa generación casi había sido muerta allí en el desierto, quedaban algunos, todavía estaba Moisés, uno de los últimos que muere antes de que entre el pueblo a la tierra prometida es Moisés, pero llama la atención, yo quiero poner en contexto a mis hermanos para que puedan entender el tema que vamos a tocar hoy, la victoria sobre los cananeos en Orma. Así que estamos viendo la serie El peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. La victoria sobre los cananeos en Orma está ubicada en el capítulo 39 de la historia de los patriarcas y profetas, que me gustaría que mis hermanos, si quieren tener un amplio conocimiento y más profundidad sobre este tema, puedan estudiar todo este capítulo y también las páginas 410 y de la 411, que habla acerca de la conquista de Basán. Y esto es algo muy importante porque una de las primeras conquistas que ellos tienen antes de entrar a la tierra prometida es prácticamente aquí la conquista de Basán sobre la victoria sobre los cananeos en esa región en Orma. Y está en el capítulo 21 del 1 al 3 del libro de Números, para que ustedes puedan tener referencia, mis hermanos, en relación a lo que vamos a estudiar. Tenemos nuestra introducción. En el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 37, la escritura dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, quiero saludarles y decirles de que cada día todos tenemos una victoria que pasar en el lugar de Orma. Hoy Orma es un lugar espiritual donde muchos pueden ser vencidos. Yo no sé si en esta mañana más de alguno está siendo vencido en Orma y ha perdido su fe y comienza la murmuración y comienzan esas situaciones difíciles donde las emociones del cristiano, en lugar de aferrarse a aquel que tiene el poder de darnos la victoria, no vemos a Dios, sino vemos para abajo, nos sentimos como langostas, nos sentimos perdedores, como los 10 espías cuando fueron a reconocer la tierra prometida. 10 dieron un mal informe, 2 dieron un buen informe, y lamentablemente ese fue el fracaso del pueblo de Israel ahí en el lugar de Orma, porque no pudieron vencer a los cananeos, un pueblo que estaba prácticamente como el preámbulo de entrar a la tierra prometida, pero ellos lamentablemente no confiaron en Dios, sino que fueron terriblemente pesimistas y perdieron de vista la visión que Dios les estaba mostrando
y en Él nosotros somos más que vencedores. En esta historia vemos que se repite lo que pasó hace 38 años, según el relato bíblico. Durante el peregrinaje del pueblo de Israel, cuando llegaron a las fronteras de la Canaán, y Dios manda a que Moisés envíe a los 2 espías para que inspeccionen la tierra de Canaán. Y a su regreso, 10 dan un informe pesimista y 2 dan un informe optimista. Es la sentencia para que fueran condenados a vagar por el desierto 40 años hasta que muriera toda aquella generación mayores de 20 años que salieron de Egipto, salvo Josué y Caleb. Ahora llegan al mismo lugar donde habían fracasado y fueron condenados a que sus padres murieran en el desierto. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, todos tenemos fracasos y derrotas. Todos tenemos un horma donde fuimos derrotados. Y ahí en ese lugar donde fuimos derrotados un día, tenemos que pasar nuevamente. Allí, en ese lugar, debemos de confiar que hay un Dios poderoso que va a nuestro lado y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Muchas veces hay hormas donde nosotros pasamos, hay un territorio de horma donde pasamos, donde fracasamos en nuestra experiencia cristiana. Y es ahí, en ese fracaso de nuestra experiencia cristiana, donde recordamos que muchas veces la incredulidad y al ser personas pesimistas no traen nada bueno a nuestra vida cristiana. Y ese es el estudio que nos va a detener en esta mañana, cuando vemos el contexto histórico y espiritual de este estudio, según Números capítulo 21 y versículo 1. Para que ustedes puedan entender, la derrota en Horma está en el capítulo 14. Después de que fueron a reconocer la tierra, Dios les dijo, van a tener que regresar al desierto. Pero un grupo de gente de Israel dijeron, no, vamos a conquistar la tierra. Y Dios les dijo a través de Moisés, no vayan, porque Dios no va con ustedes. Pero ellos fueron. Y en el capítulo 14 de Números, ellos tienen una derrota. El cananeo los derrota ahí en Horma. Y lamentablemente muchos murieron ahí en esa triste historia, porque lamentablemente Dios no iba con ellos. En el capítulo 21 del libro de Números, ahí aparece la historia sagrada que dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Es decir, sale el cananeo, sale el rey de Arad. Cuando el pueblo de Israel va en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida, hacia la Canaán terrenal, rumbo al Jordán, a orillas del Jordán, ahí había un pueblo, el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, y cuando este rey oyó que Israel iba, prácticamente arma un ejército y viene contra Israel y toma a algunos del pueblo de Israel como prisioneros, según el relato de Números capítulo 21 y versículo 1. Pero veamos qué es lo que sucede en esta historia. Historia de los patriarcas y profetas 410. Estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío de la palabra de Dios. Es interesante cómo Dios tiene misericordia aún de aquellos que son enemigos de su pueblo. Querido hermano y querida hermana, no te desanimes cuando ves que aquellos que te han hecho daño prosperan, porque a veces nosotros nos sentimos mal dentro de nosotros del ver cómo Dios no puede ayudarnos, no, porque Dios tiene un propósito aún con aquellos malvados, con aquellos que le hacen daño al pueblo de Israel, como tuvo un propósito con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso asolaba las iglesias de la comarca, asolaba las iglesias que se habían formado, las iglesias cristianas,
persiguió a los cristianos, jalaba del pelo a los cristianos, maltrataba a los cristianos, incluso los llevaba a la muerte, hermanos. Saulo de Tarso dio la orden para matar a Esteban. Y es interesante notar que Dios tenía un propósito con Saulo de Tarso y se encontró con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, Dios lo humilla. Ahí en el polvo de la tierra, Saulo de Tarso, camino hacia Damasco, mis queridos hermanos, ahí Dios lo derrota y ahí Dios lo convierte en un instrumento útil para la causa, para la predicación del evangelio a los gentiles. Y aquí, hermanos, en este párrafo de Patriarcas y Profetas, el escrito dice: estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en el desafío de la palabra de Dios. Yo no sé cuántas derrotas tú has tenido en los confines de Canaán. Cuántas derrotas, cuántos desánimos por algunas personas que son muy cercanas a ti, o son tus vecinos, son familia, y ellos esperan verte mal a ti, verte fracasar en la vida, pero Dios tiene un propósito con esas personas. Dios quiere que su misericordia los alcance. Dios quiere trabajar con ellos, pero también la misericordia de Dios tiene un límite, porque dice aquí que si esas naciones se hubieran puesto del lado del pueblo de Dios y cedido para poder cruzar en paz su territorio, Dios no los hubiera destruido. Y veamos lo que sigue diciendo el Espíritu de Profecía. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso y tierno y compasivo aún hacia esos pueblos paganos. Como hoy en muchos países, en muchos lugares, Dios tiene misericordia, se porta bondadoso, tierno y compasivo con aquellas personas que no tienen conocimiento de Dios, pero sabe que pueden en un momento indicado quebrarse su corazón para poder dar lugar al Espíritu Santo y que ellos puedan buscar a Dios y puedan ser salvos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor les prometió que en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Aquí hay algunas preguntas que vamos a responder. ¿Por qué Dios usa al pueblo de Israel como instrumento en su mano para poder destruir toda la tierra del amorreo, toda la tierra del cananeo, toda la tierra de esa gente extranjera que habitaba? Ahí habían niños, habían adolescentes, habían jóvenes, habían mujeres, habían personas adultas, habían ancianos. ¿Por qué muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios con Israel? Si Dios permite que el pueblo de Israel sea su instrumento para destruir, para barrer, para poder borrar del mapa de esa tierra prometida a estas naciones extranjeras, era porque Dios tenía un propósito para estas naciones y darles un tiempo de gracia. El tiempo de gracia que se les da a las naciones extranjeras es de 400 años. Y la Biblia dice que Dios tenía un propósito para esta tierra de Canaán. Y cuando vemos lo que dice el escrito, ustedes pueden comparar con lo que dice Génesis 15:16 y con lo que dice también la historia de los patriarcas y profetas en la página 410. ¿Cuántas veces hay personas que cuestionan a Dios y dicen: es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor? El Dios del Antiguo Testamento mata y le dice a Israel: mata, que tu ojo no perdone niño ni mujer embarazada, destruye a todos. ¿En dónde está el Dios de amor? ¿En dónde está el Dios de misericordia allí?
Hay muchas personas actualmente en el mundo que cuestionan a Dios y no creen en ese Dios de amor y de misericordia. Y por eso el apóstol escribe que el Dios a quien nosotros servimos es el mismo Dios de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Queridos hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, mirábamos por sombra, mirábamos por símbolos. Y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de todos los símbolos del Antiguo Testamento y se complementan en Cristo nuestro Señor. En el Antiguo Testamento Dios le dio un tiempo de gracia para todos los habitantes que han vivido en nuestro mundo. Recordemos que la primera destrucción que vino es la destrucción del diluvio. Dios les dio un tiempo de gracia a través de la construcción del arca por parte de Noé, allá en aquel lugar, en aquellas ciudades. Los antediluvianos tuvieron el privilegio de poder presenciar cómo el siervo de Dios levantó y construyó un barco enorme en un lugar donde no había agua y comenzaban los hombres de ciencia a cuestionar a Noé con la construcción de aquel barco. Incluso algunos sabios de su época comenzaban a analizar y a cuestionar a través de la ciencia, a través del sentido lógico, pero no entendían cómo el siervo de Dios construía un barco en medio de la nada. Pero Dios tenía un propósito, darle la oportunidad de arrepentirse y las puertas del arca se abrieron para que la gente entrara. Algunos curiosos fueron a ver el arca, algunos curiosos tal vez ayudaron a Noé a construir el arca, pero la mayor parte de los antediluvianos se murió y Dios les dio un tiempo de gracia. Dios siempre se ha mostrado longánimes, bondadoso, tierno y compasivo con todos los seres humanos que han habitado esta tierra. Y cuando hablamos de la historia de Lot en las ciudades de la llanura, también se les dio una oportunidad y siempre ha habido un instrumento de Dios en esos lugares, en esas ciudades, para pregonar la bondad y el tierno y compasivo amor de Dios para el pecador, para que se arrepiente. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive y a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Siempre, queridos hermanos, Dios manda a sus siervos, a sus mensajeros, para que prediquen el mensaje de arrepentimiento, que la gente se arrepienta de sus pecados, que la gente pueda volverse a los buenos caminos. Y siempre Dios tiene un límite en su misericordia. Y ahora entonces vamos al contexto de lo que estamos estudiando. ¿Por qué se cuestiona a Dios, que es un Dios de guerra en el Antiguo Testamento, que mató a niños, que mató a viejos, que mató a mucha gente? Mis hermanos, Dios les dio un tiempo de gracia a todas las naciones extranjeras, a todos los cananeos. El pueblo de Israel iba a ser como luz en medio de las naciones. El pueblo de Israel tenía que anunciar las buenas de salvación. Pero lamentablemente el pueblo no cumplió con su objetivo. Queridos hermanos, cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor les prometió que en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y saben, hermanos, cuando ustedes van al Éxodo capítulo 12, se dan cuenta que pasaron 430 años y el pueblo de Israel salió con poder de Egipto. Los egipcios tuvieron un tiempo de gracia. El pueblo de Dios estuvo con ellos. Ahí estaba el pueblo de Israel y lamentablemente Israel falló. Israel fracasó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos tenían que ser luz en medio del mundo. Egipto tuvo el privilegio de poder contemplar que tuvieron a un hombre, a un estadista que dirigió Egipto, que solo porque Faraón era el rey de Egipto, José dirigió Egipto con poder y gloria, mis hermanos.
Y ahí encontramos mensajes maravillosos que muestran a un Dios bondadoso, tierno y compasivo, que siempre le da un tiempo de gracia a todos los seres humanos. ¿Cuántos años tienes de caminar en la fe? ¿Cuántos años tienes de conocer el mensaje de salvación? ¿Cuántos años tienes, querido hermano y querida hermana, y no has entregado tu corazón al Señor? Dios te espera porque Él es bondadoso, tierno y compasivo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, pero también su misericordia tiene un límite. Al pueblo de Israel se les dio 490 años. Han pasado más de 2000 años, hermanos, de que Cristo vino a esta tierra. Desde el año de 1798 comenzó el año del fin, el tiempo del fin, del 1798 hasta nuestros días. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué estamos esperando? Que se complete el número de los 144,000. Y cuando se complete el número de los sellados, se cierra la gracia y no hay salvación para nadie. Pero mientras se está completando el número de los sellados, aún entre los pueblos paganos, entre los países que no creen en Dios, entre los países con diferentes religiones, Dios ve almas sinceras que en su momento abrirán su corazón a la luz de la verdad, en la poca luz que ellos pueden tener. Hoy en nuestro medio, hermanos, en nuestro tiempo, hay muchas personas en diferentes partes del mundo que no tienen la luz que usted y yo tenemos, pero se aferran a la luz de un Dios bondadoso, tierno y compasivo, y se están salvando. En la gran multitud hay dos grupos de salvos para el tiempo del fin: los 144,000 y la gran multitud. También en el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, mis queridos hermanos, aquel pueblo que tenía el conocimiento, que caminó con Dios, ¿cuántos quedaron derrotados en Horma y se perdieron? Eternamente se perderán. La historia de Israel se repite en nuestro tiempo. Así que, hermanos, nosotros necesitamos comprender la voluntad del Señor. En la historia de los patriarcas y profetas, en la página 410, dice: aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y de la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos, y ahora Dios usa a los israelitas como instrumento de justicia para destruir a esta raza cananea que no quiso obedecer la voz de Dios a través de las grandes hazañas que Dios hizo a través de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Israel avanza nuevamente hacia Canaán. En este momento su actitud ha comenzado a cambiar. Después de la experiencia con las serpientes y la serpiente de bronce, el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Negev, al sur de Canaán, se entera del avance de Israel y ataca primero, tomando prisioneros del pueblo de Israel. 38 años después de que el pueblo tiene su experiencia con la serpiente de bronce y van caminando fielmente a Dios y confían y avanzan por fe, porque en este peregrinaje, hermanos, no estamos por vista, sino estamos por fe. Y ahí está el fracaso de muchos cristianos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no podemos apartar nuestra mirada ni un solo momento de nuestro Señor Jesús. Y entonces ahora el rey cananeo de Arad, que vivía al sur de Canaán, que habitaba en el Negev,
se entera del avance de Israel y sale al encuentro a atacar a Israel, en lugar de humillarse, en lugar de alabar las misericordias de Dios, se oponen al pueblo de Dios. Querido hermano, ¿quién es el rey de Arad que te hace la guerra? Déjalo, que Dios se encargará de él. Ha sufrido por más de 38 años como el pueblo sufrió. Y ahora viene y se encuentra nuevamente con este enemigo y tiene la experiencia de la derrota en Armán. Mis queridos hermanos, ahí es donde Dios sale al encuentro y Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. Veamos la historia, lo que sigue diciendo. Dios los toleró 400 años. Ya no más toleraría a estos cananeos y les pondría un fin y los castigaría, porque también Dios, mis hermanos, tiene una obra extraña de destruir al que no quiere saber nada de su justicia. Todavía su manto de gracia estaba sobre los cananeos. Dios les daba la oportunidad de arrepentimiento, pero Dios no los toleraría más. 400 años los esperó. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos años nos está esperando Dios a nosotros todavía? ¿Estamos cumpliendo como miembros de la Iglesia de Dios nuestro cometido de ser luz en el mundo? ¿Cuántos años tenemos que esperar más en esta tierra? ¿Por qué Cristo no ha venido? La sierva del Señor dice, porque el pueblo no se ha comprometido con su misión y la visión de Dios. Si todavía estamos en este mundo vagando, es por nuestra incredulidad, es porque nuestras contiendas entre nosotros, nuestros problemas, hacen que vaguemos por el desierto todavía un tiempo más. Pero Dios no tolerará más la injusticia de la humanidad a nivel mundial. Dios no tolerará más la negligencia de aquellos que están escuchando la voz de Dios, pero no se arrepienten, no hacen nada por entregar su vida a los pies del Maestro. Dios le pondrá un fin a todo. Esta situación recuerda al pueblo su anterior derrota en ese mismo lugar, cuando intentaron entrar en Canaán sin la aprobación de Dios, donde fueron vencidos y perseguidos hasta Orma. Orma puede ser, hermanos, el lugar de nuestra victoria. Si Orma fue el lugar de tu fracaso espiritual, Orma puede ser el lugar de la victoria espiritual hoy, si tan solo confías en Dios. Ya vimos el contexto de esta historia en Números 14, 40 al 45. Encontramos la historia del pasado y quedó escrito en los libros, hermanos, como tus derrotas quedan escritas en los libros del cielo. El lugar donde caíste, el lugar donde fracasaste, el lugar donde perdiste la esperanza, quedó registrado en el cielo. Y Dios te hace pasar por ese mismo lugar para que ahí encuentres la victoria. Vean lo que dice Números 14, 40 al 45. Al día siguiente los israelitas se levantaron muy temprano y se fueron a la parte más alta del monte. Y ahí le dijeron a Moisés, aunque reconocemos nuestro pecado, de todos modos entraremos al territorio que Dios nos prometió. Esta fue la respuesta cuando Dios les dijo, van a quedarse 40 años en el desierto. Cuando aquella multitud quería apedrear a Caleb y a Josué, porque no creyeron en el testimonio. No creyeron en el testimonio de Josué y de Caleb. Entonces el pueblo los quería apedrear. Fue ahí en ese momento, queridos hermanos, donde viene la sentencia de vagar 40 años en el desierto. Y Dios no podía ir con ellos a poder destruir a esas tierras cananeas. Qué triste, hermanos. Números 14 nos recuerda la derrota de Israel y la pérdida espiritual. Muchos murieron y se perderán eternamente. ¿No es tu historia, hermano? No te quedes ahí derrotado en el desierto. Tienes que pasar por Orma. Tienes que vencer en Orma.
¿Cuál es tu horma espiritual donde el diablo te destruyó, te venció espiritualmente, te fuiste de la iglesia? Hoy tienes que regresar y pasar por ese mismo lugar. ¿Qué le respondió Dios a Moisés? ¿Por qué desobedecen a Dios? A veces nosotros queremos ir a donde Dios no nos manda. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para el pueblo de Israel en Números 14? Estamos regresando 38 años atrás, donde ellos fueron destruidos en Horma. ¿Qué les dijo Moisés de parte de Dios a los israelitas que formaron un ejército y querían conquistar la tierra prometida cuando Dios no iba con ellos? No vayan a ese territorio, pues Dios no irá con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. ¿En qué momento de tu experiencia cristiana, querido hermano y querida hermana, fuiste a Orma sin Dios? Y ahí en Orma fuiste destruido por tus debilidades, por las pasiones de la carne, por el mundo, por Satanás. Y ahí estás vagando por el desierto. ¿Tienes miedo de regresar a Orma? ¿Tienes miedo de caer nuevamente en ese lugar? Porque el mensaje se repitió en el pueblo de Israel 38 años atrás. Dios les dijo, no vayan a ese territorio, les dice Moisés, porque Dios no irá con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Ustedes se apartaron de Dios y por eso Él los ha abandonado. Si van a ese territorio, sus habitantes les saldrán al encuentro y los matarán. A pesar de esta advertencia, los israelitas subieron al monte, pero Moisés y el cofre, es decir, el arca del pacto, se quedaron en el campamento. ¿Cuántas veces queremos luchar, tener nuestras guerras espirituales y vamos sin Dios? Vamos sin la verdad. Cuando nosotros somos vencedores es porque Dios va con nosotros. El arca va con nosotros. ¿Qué representa que el arca va con nosotros? Que nosotros vivimos en el tiempo del fin, donde Jesús está en el lugar santísimo, intercediendo por la humanidad, intercediendo por aquellos todavía paganos que hay en el mundo, que están lejos de Dios y que su gracia está a punto de cerrarse. Pero también Dios va con el pueblo que vaga por el desierto. Somos nosotros, hermanos. Y tenemos que regresar a Orma y cumplir nuestra misión, pero que Dios vaya con nosotros. Dice la historia en Números que quedó registrado. Entonces los habitantes del país bajaron del monte y pelearon contra los israelitas y los persiguieron hasta Orma y los derrotaron por completo. Yo no sé si en esta mañana algún hermano, alguna hermana está en su horma espiritual y ahí en su horma espiritual, en horma espiritual, está siendo derrotado por sus enemigos, porque Dios no va con usted, porque el arca del pacto no va con usted, porque usted ha cedido a la tentación y ha minado los principios en su vida. ¿Y cuál es el resultado? Fracaso, pérdida espiritual. Y si usted no tiene cuidado, pérdida eterna. Qué triste es perdernos eternamente, porque muchos hermanos se perdieron para la eternidad, condenados con la segunda muerte a aquellos que fracasaron en la historia cuando fueron pesimistas. Y Dios le dio una segunda oportunidad a aquella generación. Y aquella generación recordaron cómo murieron sus padres, especialmente los desobedientes, que fueron a la guerra cuando Dios les dijo que no fueran, porque tenían que regresar al desierto. A veces nos adelantamos a los planes de Dios y cometemos errores. El voto del pueblo y la intervención divina. Ahora regresamos 38 años después, según la historia, Números 14, 38 años atrás. De Números 14 a Números 21 han pasado 38 años y muchos acontecimientos les ha sucedido al pueblo de Israel. Ahora en Números 21, 2 al 3, vamos 38 años adelante. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares
este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Hermano querido, quiero detenerme un momento en este pasaje. Si en Orma tú fuiste destruido un día, si en Orma fracasaste espiritualmente, si en Orma has fracasado con tu familia, has fracasado con tu hogar, has fracasado en tu vida cristiana, has fracasado con tus relaciones humanas, cristianas en la iglesia, hoy en Orma Dios te puede dar la victoria. Hoy en Orma tienes que hacer un voto a Dios, un voto de fidelidad, un voto de entrega, un voto de esperanza. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Dios escucha la voz de su pueblo. Y dice la escritura, y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma, el lugar de la victoria, el lugar donde fracasaste en el pasado porque no iba Dios contigo. Pero Orma puede ser el lugar de la victoria para muchos hoy en el tiempo del fin. La historia de los patriarcas y profetas, cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de la Canaán. Hermanos queridos, Orma está en las fronteras de la Canaán. Cristo viene por segunda vez, pero tienes que pasar por Orma, querido hermano. Orma será un símbolo de la ley dominical. Orma será un símbolo de encontrarte cara a cara con la muerte. Orma será un símbolo de tus victorias espirituales. Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas que estaban consumando su tiempo de gracia. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey de Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Todo eso se escuchaba en las regiones, como tu testimonio se escucha en las regiones, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, en todos tus círculos sociales. Se ven tus victorias y se ven tus fracasos. Y es ahí donde nosotros debemos de clamar a Dios para que Dios vaya con nosotros y podamos vencer en Orma. Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, que eran familia. ¿Por qué familia, mis hermanos? Ustedes recordarán, Edom son los descendientes de los descendientes de Esaú. Moab y Amón, los descendientes de Lot, eran familia, primos hermanos. Tenían el conocimiento de Dios, pero se portaron hostilmente con el pueblo. ¿Cuántos caminan con nosotros a la tierra prometida? Son parte de la multitud mixta, gente que está con el pueblo de Dios, pero que no son del pueblo de Dios. Hay personas cercanas, iglesias, movimientos que tienen parte de la verdad, pero no creen al 100% la verdad presente. Serán los enemigos más feroces del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Sí, así es, mis hermanos. Pero el pueblo es bueno evitar. El pueblo evita, el pueblo no confronta, el pueblo presenta la verdad presente, pero no guerrea, no critica por las redes sociales. Eso es muy importante. Historia de los patriarcas y profetas. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que habían regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la
copa de la iniquidad de ese pueblo. Y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? También en el tiempo del fin, cuando el pueblo, cuando el mundo, mis queridos hermanos, colme la copa de su iniquidad, se cierran las puertas de la gracia y hay 7 ángeles que vendrán a esta tierra y cada uno derramará su copa que contiene la ira de Dios y que va a venir destrucción al mundo entero. Se repite la historia. Se va a repetir, queridos hermanos. Historia de los patriarcas y profetas. Los israelitas cruzaron el río de Arnón y avanzaron sobre el enemigo. Se libró un combate en el cual los ejércitos de Israel salieron victoriosos y aprovechando la ventaja obtenida, estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amorreos. Fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo. No fue Israel, aunque tenían un ejército, fue el capitán de los ejércitos del Señor que iba al frente del pueblo de Israel. Es Cristo nuestro Señor que va al frente de nuestras batallas. Y dice, fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo y habría hecho lo mismo 38 años antes si Israel hubiera confiado en él. En el lugar donde tú pierdes la esperanza, donde pierdes el gozo de la salvación, el gozo de la obediencia, el gozo del servicio, ese lugar donde nuestro gran capitán puede devolvernos la esperanza y la confianza de la vida eterna, como le pasó al pueblo de Israel. En esta ocasión el pueblo no actúa por presunción ni por impulso. Se vuelven a Dios en humildad y hacen un voto solemne. Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Dios escucha su oración y entrega a los cananeos en sus manos. Israel los derrota completamente y destruye sus ciudades. Era un pueblo sin Dios y sin esperanza. Un pueblo que había tenido más de 400 años de gracia. El lugar recibe el nombre de Orma, que significa destrucción consagrada. Ahora en un sentido de victoria legítima, no de derrota como antes. Vamos a la aplicación para nuestros días. El pasado no determina el presente. El pueblo había sido derrotado en Orma por su desobediencia, pero ahora con fe y obediencia vence en el mismo lugar. ¿Dónde está Orma donde tú fracasaste? ¿Dónde está Orma donde tú perdiste la esperanza? Hoy puedes hacer un pacto con Dios y decir que te dé la victoria para poder salir victorioso en ese Orma que te atormentó. Con fe y obediencia vence en el mismo lugar. Y por eso en Romanos 8:37 leemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La clave de la victoria es la dependencia de Dios. En lugar de actuar por impulso, el pueblo ora y hace voto. Su éxito está en reconocer su dependencia de Dios. Dios honra la fe consagrada. El voto del pueblo no fue negociador, sino consagrador. Si tú lo haces, te honraremos a ti. La victoria fue una respuesta al espíritu de humildad y de consagración que todos debemos de tener en el tiempo del fin. Lecciones prácticas para nuestros días. Dios puede revertir nuestras derrotas pasadas. El mismo lugar donde antes fracasamos puede convertirse en el escenario de victoria si hay fe, obediencia y humildad.
La oración ferviente y el voto sincero abren el camino al triunfo espiritual. El voto fue una forma de entrega. Si tú peleas por nosotros, todo será consagrado a ti. Nuestras derrotas pasadas pueden ser redimidas y transformadas en testimonios para la gloria de Dios. Sí, yo fui vencido. Sí, yo fracasé, pero Dios me extendió su mano y me dijo, no temas, porque yo soy contigo. No temas, gusano de Jacob, nos dice el Señor hoy. Pero algo muy lindo, hermanos, que no debemos de olvidarnos de esto. Patriarcas y Profetas, página 411. Fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo. Y habría hecho lo mismo 38 años antes si Israel hubiera confiado en él. ¿Cuántos años hace de tu derrota espiritual? ¿Cuántos años hace de tu derrota en tu familia, con tus hijos? Yo no sé. Hoy Dios puede revertir esa derrota en victoria. Sí, Cristo Jesús va contigo. Él es el capitán de los ejércitos del Señor. Tenemos la conclusión. Este episodio enseña que cuando aprendemos de nuestras caídas y nos volvemos a Dios con fe sincera, Él nos da la victoria. No importa cuán amarga haya sido la derrota, si el corazón se humilla y si sigues teniendo vida, porque si hay vida hay esperanza, y busca al Señor, Él convierte los fracasos en conquistas. Que nuestra vida también tenga su horma redimida, donde lo que fue escenario de caída se vuelva altar de victoria. Y no se olviden de este texto. Éxodo 33:15. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si Dios no va contigo a ese horma donde tú fuiste destruido, donde perdiste la esperanza, mejor no vayas, hermano. Que Dios vaya contigo, que Dios vaya con nosotros, que Dios camine en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. Y el horma será un horma redimida, donde lo que fue escenario de caída se convertirá en un altar de victoria para honra y gloria de Dios. Si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Es nuestra oración en este día. ¿A dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? Pregúntate, ¿Dios va conmigo? Entrarás a un lugar, Dios entrará contigo. ¿Harás algún plan en tu vida? Dios está en tu plan. ¿Tienes planes de casarte? ¿Tienes planes de familia? ¿Tienes planes de trabajo? Pregúntate, ¿Dios va contigo? Que ese horma sea un lugar de victoria. Y si fue un lugar de fracaso, que se convierta en un altar de victoria. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Es mi mejor deseo en oración. Y los invitamos para el siguiente tema de la siguiente semana. Es el tema 130 titulado Nuevas victorias en el desierto. Sehón y Og derrotados. Que Dios pueda bendecir su palabra. Y muchas gracias a mis hermanas y hermanos por el tiempo que me dan de poder estar en altar familiar en esta mañana. Dios les bendiga y que la paz del cielo quede con ustedes. Vamos. Amén.